Como ya os comentaba, bajo el capó del Insignia se pueden ver multitud de motores diferentes, pero hoy nos centraremos en las principales unidades producidas en serie, aquellas que son más comunes. Empecemos por el hecho de que existen algunos problemas comunes con todos los motores de gasolina del Opel Insignia. Por ejemplo, hay un problema con las líneas de combustible. Por cierto, una de las líneas de este coche ya ha sido reparada. Y decimos reparada, porque una línea nueva es prohibitivamente cara. Además de todo esto, también son comunes las membranas de ventilación del cárter rotas, los sensores de oxígeno sueltos y los depósitos de refrigerante agrietados, que se recomienda reemplazar junto con la tapa. En teoría, estos son problemas menores que se pueden solucionar de forma relativamente económica. Lo más interesante surge al analizar cada componente individualmente. Durante un breve periodo, un diminuto motor atmosférico A16XER de 1,6 litros y 115 CV, conocido popularmente como el 16XER, se instaló bajo el capó de esta carrocería de 1,5 toneladas. Es familiar del Astra y de muchos otros modelos de Opel, por lo tanto, los puntos débiles son los mismos. Las juntas pierden líquido, especialmente la tapa de válvulas, y a veces, a los 100.000 kilómetros, el regulador de fase de admisión puede empezar a vibrar y requerir un cambio. Eso es todo. Por lo demás, el motor funciona sin problemas y está listo para remolcar a este monstruo durante mucho tiempo, entre 300.000 y 350.000 kilómetros, o más o menos dependiendo de muchas condiciones. Naturalmente, el motor es claramente algo antiguo para un coche como este, aunque como pueden ver, su aspecto es todo menos anticuado, por lo que el 1.6XER no duró mucho en la gama. El A18XER de 1,8 litros, 140 caballos de fuerza, de aspiración natural presenta los mismos problemas: fugas de aceite, fugas en el enfriador de aceite y un ruido en el regulador de fase. Los motores son estructuralmente idénticos, pero el de 1,8 litros es un poco más divertido de conducir. Y nuestros motores turboalimentados son aún más interesantes. Por ejemplo, el A16LET, accionado por correa, de 1,6 litros, 180 caballos, con un turbocompresor KKKK03. Este es el motor que se esconde bajo el capó de este coche. Además de los problemas generales mencionados anteriormente, incluso con muy poco kilometraje, puede ser necesario realizar una revisión del motor. Este problema es extremadamente común. Más de la mitad de los autos vendidos con este motor ya han sido revisados o necesitan reparación. En resumen, las divisiones de los segmentos del pistón se agrietan. Así, sin más, estallan, destrozando las paredes del cilindro. Y la razón principal, por supuesto, es un descuido de ingeniería. La distancia entre las ranuras del pistón es demasiado pequeña, y la presión sobre los segmentos es extremadamente alta, incluso con una relación de compresión de tan solo 8,8. Un mal repostaje o un cambio tardío de bujías pueden obligar a una revisión a fondo. Este motor simplemente detesta la detonación. Al principio, aparecen sutiles vibraciones en la carrocería, que se pueden sentir en la cabina. Luego se intensifican y se producen fallos de encendido, lo que significa que es necesario reemplazar los pistones. La única manera de solucionar este problema de una vez por todas es instalar pistones forjados, costosos pero fiables. Por cierto, este ejemplar en particular no ha tenido ningún problema de motor de este tipo y no espera tenerlo, a pesar de haber recorrido nada menos que 90.000 kilómetros. El propietario es simplemente muy meticuloso con su caballo de hierro. Cambia el aceite a tiempo, reposta gasolina de 98 o 100 octanos en gasolineras de confianza, y es muy cuidadoso con el acelerador. Quizás esto podría considerarse la clave del buen estado de la 1.6LET, pero como dicen muchos otros propietarios, ni siquiera el amor por el coche evita necesariamente su destino. Sin embargo, lo mismo ocurre con el nuevo firmware de GM para la unidad de control del motor. Con los motores turboalimentados A20NHT de 2 litros, 220 y 249 CV, la situación es aún más interesante. Además de los mismos problemas con los pistones, existen numerosos problemas con la turboalimentación. Incluso diría que la sobrealimentación es la preocupación más común. El motor de 2 litros utiliza una válvula de caracol Borg-Warner con una vida útil de unos 100.000 kilómetros. Algunos tienen un poco más, otros mucho menos. En general, no es especialmente duradera. Es habitual que un coche con entre 40.000 y 50.000 kilómetros tenga una cantidad significativa de aceite en la admisión. Además, el A20NHT también tiene una válvula de control de vacío defectuosa. Simplemente se atasca, a veces audible bajo el capó, con un sonido pulsante al acelerar.
También es seguro que tendrás problemas de sobrealimentación o sobrealimentación. Esto podría deberse a diversas causas, por ejemplo, a la misma válvula o a una manguera del intercooler rota. Sí, eso pasa. Y por supuesto hay varios tipos de fugas. Por ejemplo, a veces los tubos de refrigeración del compresor tienen fugas. En general, el motor de gasolina de 2,0 litros no te aburrirá. Su impresionante rendimiento te costará mucho dinero durante el mantenimiento. Hablemos un poco de los motores diésel. Había 3 variedades. Todas eran unidades de 2 litros accionadas por correa, diferenciándose únicamente en la potencia. Se trata del A20DT, 130 CV, el A20DTH, 160 CV, y el A20DTR, 195 CV. Los 3 motores de combustible pesado comparten una tendencia crónica al deslizamiento de sus cojinetes lisos, o casquillos de cojinete. Los conductores de Opel, conscientes de este problema, revisan el cárter de aceite cada 40,000 a 50,000 kilómetros, y reemplazan los casquillos de cojinete antes de que aparezcan los primeros golpes y virutas en el aceite. Es mejor no incursionar en el chip tuning, ya que solo aumentará la carga sobre los cojinetes. Aunque entiendo tu tentación, después del chip tuning, el motor diésel se convierte en una auténtica bestia. Una cuña también puede ser causada por falta de aceite debido a un anillo de sellado seco entre la bomba y el receptor de aceite, por lo que al reemplazar los cojinetes, por así decirlo, también se reemplaza al mismo tiempo la goma antes mencionada. Respecto a los motores turboalimentados de 2,8 litros A28NET 260 CV y OPC A28NER 325 CV, hay muy poca información disponible, ya que estos vehículos son poco comunes. Solo se sabe que la cadena rara vez dura 70.000 kilómetros, y que la bomba de inyección de combustible es bastante poco fiable, llegando a veces a los 100 kilómetros. Tras el rediseño de 2013, cuando el Opel Insignia recibió nuevos faros, parachoques, opciones de confort y mucho más, el motor atmosférico de 1,8 litros seguía siendo digno de impulsar al Insignia, pero el motor turboalimentado de 4 cilindros y 1,6 litros fue rediseñado significativamente, también por ingenieros de GM. El A16XHT, como se le denomina ahora, recibió una relación de compresión más alta, 10:5. Interesante, ¿verdad? Después de todo lo que pasó con A16LET, pero sigamos adelante. El bloque sigue siendo de hierro fundido, pero la correa de distribución ahora usa una cadena, un turbocompresor Garrett, ejes de equilibrio para eliminar el exceso de vibración e inyección directa. Y, sin embargo, la potencia del motor de 1,6 litros ha bajado a 170. Pero, en general, por extraño que parezca, el motor se ha vuelto más potente. ¿Cómo es posible? Es simple, la potencia vende un coche, pero son los nuevos Newton metros, Nm, o par motor, los que realmente mueven el motor. El nuevo motor de 1,6 litros tiene una curva de par suave, que ofrece una explosión de potencia prácticamente desde el fondo. Pero, ¿qué nos importa ahora al elegir un Opel Insignia usado? Lo importante es si se han corregido los fallos. Pues bien, los problemas persisten. Los pistones siguen agrietándose con poco kilometraje, siguen instalando pistones forjados y aún no hay una solución definitiva para evitar fallos. Es triste, pero la vida debe seguir adelante. Adelante, cajas de cambios. Empecemos con la transmisión automática japonesa AF40 TF80SC de 6 velocidades. La mayoría de los Insignias en nuestro país están equipados con esta transmisión. Estuvo instalada hasta 2013, es decir, antes del rediseño, y después del rediseño, estuvo disponible para motores diésel hasta 2017. ¿Y qué hay de su fiabilidad? La transmisión resultó ser sensible a todo. En resumen, es delicada, a pesar de ser una ISIN. El AF40 teme sobrecalentarse, y lo que es aún más absurdo es que es propenso a sobrecalentarse. Sus constantes golpes y sacudidas obligan a instalar radiadores de refrigeración adicionales o a limpiar y enjuagar constantemente el radiador principal. Además de todo esto, hay fugas constantes en las líneas del enfriador de aceite. Además, es sensible al nivel de aceite, y cualquier fuga se soluciona mejor de inmediato ajustando el nivel con una computadora. Por cierto, queridos conductores de Opel, esta misma transmisión se instaló en muchos modelos Volvo, y los conductores de Volvo saben muy bien cómo minimizar las molestias con esta transmisión automática. Créanme, con un uso adecuado, el AF40 puede ofrecer un servicio prolongado y sin problemas.
Tras el rediseño, la transmisión japonesa Aisin de las versiones de 1,6 litros se sustituyó por un producto desarrollado internamente, en parte con la participación de Ford, llamado 6T45. No daremos muchos detalles al respecto, ya que esta transmisión es conocida por el Astra J y el Chevrolet Cruze. Es conocida por su deficiente hardware chino, incluyendo canastas de embrague rotas. El cuerpo de válvulas también es conocido por su sensibilidad a la limpieza del aceite, por lo que se recomienda cambiar el lubricante cada 40.000 kilómetros, 25.000 millas como máximo. La transmisión automática más fiable de la gama Opel Insignia funciona con motores de gasolina de 2 litros en versiones posteriores a la renovación. Esta transmisión, denominada 6T70, también se desarrolló en colaboración con Ford, pero mucho antes. GM la utilizó como base para la 6T30/40/45. La paradoja es que la 6T70 es mucho más duradera que todas ellas. Para ponerlo en perspectiva, la misma transmisión se instaló en el Ford Explorer, con su motor bicilíndrico en V de 3,5 litros. Eso es todo lo que necesitas saber. Si el Explorer no tenía problemas de peso y par, el sedán del segmento D los tendrá aún menos. Nuestro coche de prueba es generalmente sencillo, con mecánicos de confianza, y sus propietarios rara vez tienen problemas. Lo único que podría preocuparles es que tarde o temprano tendrán que cambiar el plato de presión del embrague, normalmente alrededor de los 150.000 kilómetros. Si su mecánico no está satisfecho con el volante, le costará un ojo de la cara, ya que no es un volante estándar, sino un volante bimasa. Por cierto, en nuestro coche de prueba, el cojinete de desembrague empezó a emitir un crujido a los 90.000 kilómetros. Puedes oírlo en el vídeo al principio de este artículo. Aún no es crítico, pero es hora de plantearse cambiarlo. Nuestro coche de prueba tiene tracción delantera, así que no hay nada que destacar, no presenta puntos débiles. Sin embargo, como saben, los Opel Insignia también están disponibles con tracción total, y había dos versiones de entrega de par a las ruedas traseras. Una era de serie, con embrague Haldex, cuarta generación, y la otra era el mismo embrague Haldex, pero con un bloqueo del diferencial trasero opcional. Si cambias el aceite del embrague y del diferencial con regularidad, y no lo usas demasiado en circuito, no tendrás problemas con la tracción total. Solo tendrás que vigilar los retenes del eje de transmisión, ya que tienden a tener fugas. Si tienes problemas con el embrague, contacta con un taller BAC, ellos saben qué hacer con el Haldex. El diseño de la suspensión es relativamente sencillo. Un McPherson de tamaño completo sobre un solo brazo oscilante delantero y un sistema multibrazo trasero. En general, el chasis es fiable y podría no requerir mantenimiento adicional durante los primeros 100.000 kilómetros, salvo pequeños problemas como los bujes estabilizadores. Los amortiguadores, los bujes del brazo de control y las rótulas superan fácilmente los 150.000 kilómetros con un uso normal. Esto significa que no hay puntos débiles evidentes y que la suspensión no suele causar problemas importantes en un plazo razonable. Una advertencia: a menos que tengas un FlexRide. FlexRide es un sistema que permite ajustar la rigidez de la suspensión. Los propietarios de coches con esta suspensión se estresan más, ya que cada amortiguador cuesta 25.000 rublos. Los amortiguadores originales son SACs. Así que, si quieres mejorar ligeramente la suspensión, solo tendrás que desembolsar 100 rublos por los SACs. Es increíblemente gratificante que duren los 100.000 kilómetros prescritos, y si algo ocurre antes, suele deberse a un cableado dañado entre los actuadores de los puntales y la unidad de control. La cremallera de dirección no es un problema para todos, pero existen varios problemas sistemáticos. Por ejemplo, varias juntas pueden tener fugas. Como ya hemos mencionado, los componentes de goma de Opel suelen estar impecables. Se han dado casos en los que la cremallera ha empezado a tambalearse prematuramente, pero lo importante para nosotros es que este componente se puede reparar, y es relativamente económico. Por lo tanto, al elegir un Opel Insignia de segunda mano, no descarte el coche por un golpeteo al girar el volante. Sin embargo, algunos problemas electrónicos también pueden pasarse por alto. Como muchos otros coches alemanes, el Opel Insignia también puede deparar sorpresas desagradables a su propietario. Por ejemplo, un problema común es la falla de la calefacción de los asientos delanteros, los sensores de estacionamiento o el botón de apertura del maletero. Por cierto, tanto el botón de apertura del portón trasero como la calefacción de los asientos ya se han reemplazado en este coche. Es razonable suponer que los problemas eléctricos del Insignia dependerán directamente de su equipamiento. Claro que cuanto menos equipamiento, más fiable es el coche,
pero todos buscan opciones de confort, así que hay que estar preparado para posibles fallos del sistema. El Opel Insignia destaca por sus diversas unidades de control. Por ejemplo, la SECU del sistema de monitorización de presión de neumáticos, el sistema de monitorización de ángulo muerto y el control de faros adaptativos, AFL, pueden fallar. Esto no debería ser motivo de preocupación, ya que la mayoría de estos problemas se pueden solucionar actualizando las unidades a las últimas versiones de software. General Motors ha modificado el software de varias unidades varias veces a lo largo de la producción del vehículo, incluyendo las unidades de control del motor, para intentar solucionar los problemas de los pistones mencionados. Por eso, tras comprar un Opel Insignia usado, inmediatamente después de sustituir los consumibles, acudimos a un centro de servicio especializado para actualizar el software de todo. Lo que siempre me ha gustado de los coches Opel es su interior cómodo y bastante decente. Los materiales son de buena calidad y no tendrás ningún problema con los Toyota. Nada se desgasta ni se raya prematuramente, y para los primeros 100 kilómetros, el Insignia luce de maravilla, en el mejor sentido de la palabra. Este coche tiene 90.000 kilómetros y así luce ahora su interior. La carrocería tampoco presenta problemas particulares. La pintura no se descascara fácilmente como en Ford, Volkswagen y Skoda, a pesar de que el metal también está galvanizado. Si bien con el tiempo aparecerán rozaduras y desconchones, el metal es bastante resistente a la oxidación, en gran parte gracias al galvanizado. Aunque nuestro coche de prueba, 2012, tenía un daño en el guardabarros trasero, que empezó a hincharse y a florecer. Probablemente lo más desagradable que puedes esperar de la carrocería es agua en el maletero, normalmente se filtra allí a través de las juntas de los faros. Como dije, es imposible dar una respuesta definitiva a esta pregunta, pero tras analizar los puntos débiles y las averías del Opel Insignia, es lógico suponer que el motor de 1,8 litros, con transmisión manual, aunque débil, podría no ser la mejor opción, pero probablemente sea la que menos problemas presente. Sin duda, pruébalo y no te preocupes demasiado. Claro que es mejor revisar la carrocería, pero a diferencia de los motores de 2,0 litros, no hay muchas versiones dañadas con este motor en el mercado. Si aún necesitas un coche más dinámico, es mejor fijarse en los motores diésel, pero en este caso, cambia los cojinetes y el anillo de sello de la bomba de aceite inmediatamente después de comprar el coche. No tengo ninguna razón de peso para rechazar el motor 1,6 litros de 180 caballos. Lo principal es asegurarse de que no haya vibraciones, y no estaría de más revisar la relación de compresión. Lo ideal sería llevar el coche a una prueba LCI. Lo mejor es evitar el A16XHT de 170 caballos con transmisión automática 6T. Y conviene extremar las precauciones con los motores de gasolina turboalimentados de 2 litros. Definitivamente no compre un Opel Insignia con motor reconstruido, especialmente después de una revisión reciente, ya que probablemente se montó apresuradamente antes de venderlo. Y en este caso el kilometraje es irrelevante. Un motor mal reparado puede significar otra revisión pronto, mientras que un motor correctamente reconstruido con pistones forjados puede durar fácilmente 300.000 kilómetros. En cualquier caso es mejor no arriesgarse. Por cierto, el kilometraje se registra en la unidad de control de la carrocería, pero es importante tener en cuenta que la copia de seguridad del kilometraje en la unidad está activa, lo que significa que si se modifican los datos del panel de instrumentos, la unidad los sobrescribirá. Esto no significa que el kilometraje no se pueda restablecer, se puede. Simplemente no es barato, y después de este procedimiento, comprobar el kilometraje en la computadora es inútil. Tendrá que basarse en datos indirectos y revisar el historial de servicio, si está disponible. De una forma u otra, al comprar un Opel Insignia usado, tendrás que estar muy atento. También es importante recordar que el Insignia fue objeto de numerosos retiros del mercado. Muchos motores con pistones agrietados fueron reemplazados o reparados bajo garantía, pero luego GM decidió que no podía asumir la carga financiera y ofreció dividir los costos de la reparación con el propietario. Qué poco románticos, ¿verdad?